Les invito, hermanos, a ir a San Juan capítulo 10. Vamos a leer los versículos 26 al 30. San Juan capítulo 10, versículos 26 al 30. Dice así la palabra de Dios. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Las palabras y el testimonio de las obras que Jesús hizo, como veníamos leyendo en los domingos anteriores, él mismo dice, declaraban de una manera contundente quién es Jesús. Pero aquellos hombres que, así como dice en el versículo 24, le rodearon, dice, le rodearon. Estaban ahí cercándole, interrogándole y pidiéndole confirmación, no porque querían creer en él, sino porque querían tener algo como para acusarle. Sencillamente no querían creer en él, no por falta de elementos, por falta de información, por falta de evidencias. Y Jesús sabía eso. Ellos le preguntan, decinos de una vez, no nos vaya a tener así, le dicen. Y Jesús le dice, ya les dije, y ustedes no creen. Y si no me creen a mí, créanme por las obras. Que las obras eran también la evidencia. Y porque eso es lo que decían las profecías, ¿verdad?, acerca de él. Eso está bien determinado por aquel pasaje de Isaías que él toma y lee, así, eso está en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Para qué él había sido enviado y las cosas que iba a hacer. Así que tenían suficiente para creer en él, pero el problema no era que no estaban seguros porque no era algo claro, sino que no querían creer. Ese es el motivo principal. Jesús sabía eso y deja en claro que los que no creen es porque no son de sus ovejas. Entonces, eso retomando un poco de lo que ya venimos hablando, haciendo un resumen, los que no quieren creer es porque, y no creen es porque no son de sus ovejas, porque sus ovejas, dice él, oyen su voz y le siguen. Él conoce a sus ovejas y aquí nos deja una clave simple y clara para que aún nosotros podamos reconocernos a nosotros mismos y reconocer a toda persona si es o no es de él, si soy o no soy de él. Toda persona que se escudriña, se examina a sí misma honestamente a la luz de la palabra de Dios, puede entender si es o no es oveja del Señor. Porque acá Jesús nos está diciendo, mis ovejas son los que pertenecen a tal o cual religión y que es la religión verdadera o lo que sea. No, acá Él dice cuál es la señal, cuál es el signo, cuál es la marca. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces el punto en el que tenemos que examinarnos es si oímos su voz y le seguimos. El que quiere engañarse nomás se engaña. El que quiere permanecer en el error, permanece en el error. El que quiere quedarse en sus pecados, se queda en sus pecados. Y aquel a quien no le interesa seguir la voz del buen pastor, se autoengaña y permanece en su pecado. Porque es simple y es sencillo.
Oír su voz y seguirle quiere decir eso mismo. Ser un seguidor es ir tras sus pasos. Recién cantábamos ese himno en el que dice, guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. El Salmo 23, que es con el que podemos hacer una muy edificante relación aquí con San Juan capítulo 10. En el Salmo 23 Jesús dice, la palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor, y dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué es senda de justicia, hermanos? La justicia ahí en ese contexto es la obediencia a lo que Dios dice. Esa es la justicia que Dios demanda del hombre. ¿Sí? Obediencia a los mandamientos de Dios, eso es la justicia. No está hablando de justicia en términos de gobierno, ¿sí? Está hablando de justicia en cuanto a obedecer, hacer rectamente lo que Dios dice. Por eso dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Eso es ir tras sus pasos. El que realmente es su oveja, oye su voz y va tras sus pasos, siguiendo la voz del buen pastor que le guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Y por qué por sendas de justicia, por amor de su nombre? Porque el nombre de Dios es exaltado, es magnificado cuando nosotros seguimos la senda que Él nos traza en obediencia. Traemos honra y no deshonra a su nombre. Eso es entonces ser sus ovejas, pertenecerle a Él. Seguirle a Él no es pertenecer a un grupo o denominación religiosa, no es cumplir preceptos de la religión, dice acá, y yo lo único que estoy haciendo es enfatizar, es oír su voz. Hay miles, hay millones que se dicen cristianos, pero no tienen el mínimo interés en oír su voz, ni siquiera conocen su voz. No les interesa oír su voz, pero sí cumplen, muchos de ellos cumplen con rituales, ¿verdad? Cumplen con preceptos, se bautizan, participan de cultos religiosos, reciben sacramentos, recitan, leen oraciones. Pero Jesús no dijo que sus ovejas hacen esas cosas. Jesús dijo, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A Él le siguen. No a mandamientos de hombres, no a consejos de iluminados, no a engañadores que se pierden ellos mismos y pierden también a los que les siguen. Cada hombre y mujer que tiene un celo sincero o un deseo sincero de seguir a Cristo tiene el deber de examinarse, hermanos. Eso manda la palabra de Dios. Nos manda a todos los que decimos que somos cristianos. Dice, examínese cada uno a sí mismo. Y dice San Pablo, escribe y dice, porque para vergüenza vuestra os digo, hay muchos que no le conocen a Dios. Entonces nos manda la palabra de Dios que nos examinemos a ver si somos de aquellos que oyen su palabra y le siguen a Jesucristo. O estamos siguiendo a tradiciones de hombres, siguiendo a falsos pastores, siguiendo a obreros fraudulentos, que en lugar de presentar la palabra de Dios, cuentan sus visiones, cuentan sus sueños, cuentan aquello que le gusta escuchar al hombre. Estábamos leyendo en los libros de los profetas eso. ¿Sí? Dice, si les dan dinero les profetizan cosas buenas, y si no les dan nada entonces les profetizan cosas malas. Eso ya pasaba antes y sigue pasando, porque así dice la palabra de Dios. Hubo y habrán hombres que
actúan de esa manera, dice en el Nuevo Testamento. Y cada uno debe reconocer si está siguiendo los pasos del buen pastor. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero lleva a la muerte. Pero si sigue a Jesucristo, si ese camino es ir en los pasos de nuestro buen pastor, en el versículo 28 recién leímos y dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí? Yo me centraría en esto en el mensaje de hoy y quiero hacer énfasis en esto, hermanos. No perecerán jamás. El Señor dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por eso, hermanos, es tan importante examinarse y examinar nuestro camino. ¿Por qué? Y porque es relevante, es trascendente. ¿A quién Él dice que le va a dar vida eterna y que no va a perecer jamás, ni nadie las va a arrebatar de su mano? A sus ovejas. ¿A quiénes son? Aquellas que oyen mi voz y yo les conozco y me siguen. A esas, dice Él, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No a los que siguen por la senda ancha de la perdición, sino a los que entran por la puerta estrecha, los que siguen el camino angosto, los que entran por aquel que aquí en este mismo capítulo leíamos hace unos domingos, dijo: yo soy la puerta, yo soy la puerta. Ese es Jesucristo. Solamente en Él hay vida eterna, solamente Él da y asegura que los suyos no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. Solamente Él. No es por estar inscripto, haber entrado una vez a ser miembro de una tal o cual denominación o religión. Es por Jesucristo. Así que es su voz la que tenemos que oír y Él a quien tenemos que seguir. En San Juan, también el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24, Él dice: en verdad les digo, de cierto os digo, dice en la versión que tiene la mayoría de ustedes: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quisiera compartir con ustedes el énfasis con el que todas las palabras están aquí. Yo quiero resaltar algunas cosas. El que oye mi palabra, dice, mi palabra, la palabra de Dios, y cree al que me envió, tiene vida eterna. No va a ser condenado, dice, no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Y después, aquí leímos también que dice: ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Hay dos efectos mencionados aquí por Jesús para sus ovejas, aquellas que oyen su voz y le siguen. Y son: no perecerán jamás. Y la otra, que está unida, las maestras entienden perfectamente esto y los que aprendimos bien en la escuela también, ¿verdad? Ni, ¿qué es ni? No sé si se siguen enseñando con esos nombres, porque yo estoy a lo mejor desactualizado en las denominaciones, pero ni es una conjunción copulativa de carácter negativo. ¿Es así o no es así? No sé, después me actualizan si es que, pero es una conjunción de carácter negativo. Y ni, ¿qué quiere decir eso? Es que no perecerán jamás y tampoco
nadie las arrebatará de mi mano, ¿sí? Ni una cosa ni la otra, ¿sí? No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo subrayo esto porque quiere decir que ambas posibilidades, perecer y ser arrebatadas de su mano, son negadas de una manera enfática y terminante, ¿sí? No puede suceder una cosa ni la otra. No es que puede suceder una cosa y la otra no, o puede que una cosa no suceda, pero existe la posibilidad de que la otra cosa suceda. No es así, sino quiere decir, no va a suceder esto ni tampoco lo otro. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Se niega así de una manera terminante, muy clara. No se puede decir, de ninguna manera se puede considerar que no perecerán jamás, pero tal vez alguien las pueda arrebatar, ¿sí? O nadie las puede arrebatar, pero podría ser que perezcan por alguna razón o circunstancia. Hermano, esto parece yo estoy enfatizando de más porque ya se entiende, ¿sí? Parecería así, pero lastimosamente no es así, hermano. Yo les voy a decir por qué. No está de más hacer énfasis porque lastimosamente hay quienes enseñan que las ovejas de Cristo sí pueden perecer, sí pueden perderse. Penosamente es así, hermanos. Dicen, y traje aquí nada más que una evidencia, digamos, de lo que les estoy diciendo, bien puntual. No es lo único, yo solamente traigo una muestra. Yo tengo una Biblia que sé que hay otros que tienen aquí, que se llama la Biblia del Expositor. Es del ministerio de Jimmy Swaggart. Lindo formato, espectaculares. Refiriéndose a este versículo, dice textualmente, se refiere a cualquiera y todas las fuerzas exteriores. Sin embargo, si alguien desea, puede quitarse de su mano. Eso dice la explicación de ese versículo. Hermanos, esto no es así. No es. Imagínense que lo que Jesús quiso decir cuando dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, pero si alguno quiere puede quitarse de mi mano. ¿Qué va a pasar si alguien se quita de su mano? Y entonces va a perecer, puede perderse. Y eso lastimosamente sostienen los que se enfrascan se afanan en explicar que uno sí puede perder la salvación. Si se puede perder la salvación, no hay salvación, hermanos. Porque si se puede perder la salvación, si puede perder la salvación una oveja del Señor, entonces su mano no es un lugar seguro. Una jaulita de canario es más segura que su mano. Pero Él nos guarda seguros. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice el Señor. Yo no estoy alentando, porque muchos dicen así, no, pero entonces vas a andar como querés y vos no te vas a perder porque la salvación es segura. No dice eso la palabra de Dios. ¿A quién Él les asegura la salvación? ¿A quién Él les da certeza? A sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa es la evidencia. Y el resultado es que Él les da vida eterna y no perecerán jamás y nadie las puede arrebatar de su mano y de la mano del Padre. Es absolutamente seguro y es claro, hermanos. Nosotros no tenemos el derecho de debilitar las promesas de la palabra de Dios y pretender decir, así como dice ese comentario que les leí textualmente, dice, pero si alguno quiere se puede sacar de su mano. No está bien hacer eso, hermanos. Y no tenemos que enseñar así la palabra de Dios. ¿Sí?
El Señor asegura en su perfecta y completa gracia. Por algo Él dice la palabra de Dios, que Él es el autor y consumador, o el autor y perfeccionador de nuestra fe. Lo que Él comienza en nosotros, Él va a terminar. Él termina su obra en nosotros, ¿sí? Estamos seguros de eso, ¿sí? Si alguien no quiere ser su oveja, entonces sencillamente no va a venir, no va a oír y no va a seguir su voz. Pero ninguna de sus ovejas se quitará de su mano, porque eso implicaría perecer. Si yo soy su oveja y yo me puedo sacar de su mano cuando quiero, entonces eso que dice en Romanos 8 también no tiene, se tendría que sacarse también o buscarle alguna explicación, como de hecho se le busca también, ¿verdad? Ahí en Romanos 8 cuando dice que estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así dice en Romanos 8. Pero algunos dicen, no nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, pero nosotros lo podemos separar. Dicen, no, hermanos, por favor, ¿para qué agregarle explicaciones a la palabra de Dios? Explicaciones para explicar lo que no dice. Hay certeza, hermanos, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios promete y asegura que va a guardar a sus ovejas en su mano y que no perecerán jamás. En San Juan capítulo 17, versículo 2, ahí Jesús está orando al Padre y le dice respecto a sus discípulos, a sus apóstoles, le dice al Padre, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, dice. Ninguno de ellos se perdió. Después Jesús dice, habla también de aquel que se perdió. Pero vamos a ir por parte, porque esto yo quiero hacer énfasis. Aquí dice, los que me diste, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. No vengan con que un verdadero creyente, salvo, oveja, a quien Dios llamó, Cristo llamó por su nombre, la sacó del redil y la llevó al rebaño del buen pastor, se puede perder o podrá sacarse él mismo de la mano del buen pastor, de la mano del Padre, si ella quiere. Eso no es verdad, no es lo que dice la palabra del Señor. Él, Jesucristo, y no nosotros, es el autor y consumador de la fe. Y el que se perdió, dice Jesús en ese pasaje que les mencioné en Juan 17:2, fue el hijo de perdición, no uno que el Padre le dio. El hijo de perdición se perdió, no un hijo de Dios por la fe en Jesucristo, no uno de aquellos que el Padre le dio. El hijo de perdición se perdió. Jesús nos da la fe y perfecciona. No perecerán jamás. Perecer, hermanos, algunas veces hago esto, traigo un poco la palabra en el lenguaje en que se escribió y su sentido. Aquí la palabra es apolumi, que significa destruido, perdido. Y jamás es nunca, bajo ningún concepto, de ninguna manera y en ningún tiempo. Eso es jamás. En castellano podemos entender muy bien luego lo que quiere decir jamás, ¿verdad? Jamás es nunca. Se decía también de una manera, parece que eso le da énfasis también y creo que tiene relación con la manera que se dice en el idioma inglés también, ¿verdad? Por siempre jamás, ¿verdad? Sí. Quiere decir que nunca, en ningún espacio de tiempo. Es la misma idea de Romanos 8, 38 y 39 que recién ya estaba citando. Las excepciones, hermanos, pone el hombre
cuando menoscaba, degrada el alcance de la gracia que Dios otorga y asegura en su palabra. Jesús no dice que nadie las arrebatará de su mano, pero pueden perecer los que quieren salir o saltar de su mano. No es lo que dijo Jesús. En Romanos 8 dice que ninguna cosa creada, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, o sea, lo porvenir, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En todas estas cosas, que ahí menciona también hambre, espada, desnudez, peligro, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos guarda? ¿En dónde nos guarda? Jesucristo en su mano y en la mano del Padre. Es el lugar más seguro, absolutamente seguro. Es mi Padre que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Con los niñitos yo solía hacer como un jueguito cuando les explicaba esto. Y agarraba yo algo así, una llave o lo que sea, una moneda en la mano y les decía, vengan y saquen. Y ellos se ponían así entre todos a procurar sacar. Y nunca me podían sacar, ¿verdad? Y yo les decía, ¿por qué? Porque yo soy mayor que ustedes. Yo soy más grande que ustedes. ¿Sí? Es una imagen a lo mejor simple. Pero es eso lo que dice. ¿Sí? Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. ¿Sí? Salvo que vos estás ahí seguro y quieras saltar, dice, no es así. Dios no va a abrir su mano para que saltes. Entendamos lo que dice la palabra de Dios y no nos pongamos a defender posiciones para justificar lo que nosotros siempre predicamos o lo que así siempre se nos dijo. No estamos para ver quién gana en una discusión teológica. ¿Sí? No es eso, sino que para destacar y para creer las palabras de Dios. Con todo lo que enseña, todo el consejo de Dios. La palabra de Dios no hace eso de alentar al libertinaje. No hace eso la palabra de Dios. El que cree que así puede vivir porque está seguro de su salvación, que no es luego por obra, es porque no entendió nada todavía. La gracia de Dios nos enseña también a que renunciando a la impiedad, vivamos en este mundo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Eso también nos enseña la gracia de Dios, hermanos. La gracia, la fuerza de Dios nos enseña eso. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y San Pablo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se dio a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Eso es, hermanos. Y entonces yo puedo andar en sus pasos, no haciendo ya lo que yo quiero, sino que rindiéndome, entregándome día a día y siguiendo en sus pasos, siguiendo en sus huellas. Eso dice en Primera de Pedro también que Jesús hizo. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pasos. Nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Él nos guarda entonces y nadie puede ser arrebatado y nadie puede salirse de su mano. Los hijos de Dios, las ovejas del Señor, no quieren salir de su mano para perderse. El que quiere perderse, el hijo de perdición, por supuesto, no va a venir a ser su oveja. Puede venir a asomarse y cuando no le gusta se va a ir. Así como hubieron muchos, dice también en la primera carta de Juan, que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso salieron, por eso se fueron.
Leímos también el versículo en el que Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos. Con este vamos a arrancar la próxima vez, pero quiero hacer un pequeño destaque para terminar. Yo y el Padre uno somos, dice. Aquí también siempre tenemos que leer la Biblia como lo que dice, ¿sí? No con lo que dice, y así es más fácil de entender. Acá no dice yo y el Padre somos lo mismo, ¿sí? No dice eso. No dice yo y el Padre somos el mismo tampoco, ¿sí? No dice yo soy el Padre y el Padre soy yo. No dice eso. Dice yo y el Padre uno somos. Así que se conserva ahí la existencia, la realidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Padre, Dios, el Padre, y también su unidad. ¿Sí? Así que es un solo Dios que existe en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo, que aquí no es mencionado en este pasaje. ¿Sí? Y de eso vamos a estar, en eso vamos a estar ahondando y considerando, tomando lo que sigue en este pasaje de San Juan capítulo 10. Que el Señor sea glorificado en su palabra por medio de Jesucristo. Amén.